Ahora, atentos a la palabra del Señor. Qué bueno, gracias. Gracias, Lula. ¿Cómo están esta mañana? ¿Bien? Espero que estén ahí sentaditos, con no demasiado calor, pero bueno. Me alegro de poder estar esta mañana con ustedes. Los saludo a todos los que desde la pantalla de su casa nos están mirando, quizás en Gardey, quizás en Las Tunitas, probablemente en Carolina del Norte, en Vida para Todos allí. Así que un saludo muy, muy grande, una bendición. Oramos por ustedes allí en Carolina porque sé que están hoy también haciendo un culto al Señor en un lugar extraño, en un lugar nuevo. Y los bendecimos por esa fe, por ese caminar nuevo que están haciendo junto al pastor Silvano. Así que gracias por la fidelidad de cada uno de ustedes. Gracias al Señor por la fidelidad que está teniendo con la Iglesia Vida para Todos en Carolina del Norte. Le voy a pedir a los chicos, a Ezequiel y a Katy, que traigan algo muy especial. A ver. Vamos a ver qué nos presenta, qué nos depara el Señor hoy, qué nos tiene preparados el Señor hoy. Esa bolsa no era parte, pero bueno. Muy bien, perfecto. Déjenme hacer esto. Se viene el cacerolazo santo, dale un aplauso al Señor. El cacerolazo santo se llama hoy, aunque en las redes yo puse otro título, pero este estaba mejor. ¿Por qué por qué le pedí a los chicos que trajeran esta olla hoy? Aquí, una olla grande, traje de la cocina la olla más grande que tenemos. Porque hay un texto que me impactó mucho esta semana en los que estuve leyendo y poniéndome al día, pero no era parte de lo que tenía que leer en esto de leer la Biblia en un año, pero me fui un poquito más allá. Y ahí el Señor me impactó con esta palabra, ¿no? Así que vamos a hablar un poco hoy del milagro en la olla. Y voy a estar hablando de los milagros que se hicieron a través del profeta Eliseo, ¿sí? Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 4, si lo querés ir buscando. Eliseo estaba ahí en Gilgal con Elías, hasta que Elías fue llevado por el Señor al cielo. Y entonces quedó Elías como el profeta, ¿no? Eliseo como el profeta, porque Elías ya había cumplido su tarea. Pero Eliseo tuvo una particularidad distinta a Elías, que él se manejaba con un grupo de discípulos, con un grupo de profetas a los que él estaba preparando, con los que él compartía su tiempo y su ministerio. Y sucedió que en esa época había una gran hambruna en el lugar. Y estaba Eliseo con su grupo de discípulos, con su grupo de profetas, y se dispusieron a comer una comida en medio de una hambruna. Entonces Eliseo se para y le dice a su criado que prepare un potaje, que prepare un guiso en una olla grande, ¿sí? En esto posiblemente hagamos un guiso para todos nosotros, pero en ese entonces era para Eliseo y sus discípulos. Bueno, quiero que vayamos a leer Segunda de Reyes desde el capítulo 4, desde el versículo 38. Cuando Eliseo volvió a Gilgal, después de estar con Elías, se encontró con que había una gran hambruna en la región. Cuando los hijos de los profetas estaban con él, le ordenó a su criado: pon una olla grande y haz un guisado para todos. ¿Sí?
Entonces uno de ellos salió al campo, uno de los criados salió al campo a recoger hierbas, hortalizas, lo que encontrara para poner en esta olla grande, pero parece que al juntar cosas, juntó unas calabazas, juntó unas cosas que estaban envenenadas, que no eran buenas para comer. Pero él no lo sabía y las cortó, las preparó, las lavó y las metió a la olla. Ahí estaba, el potaje, listo para ser servido con las calabazas envenenadas que el criado no sabía todavía. En primer lugar, esta palabra me habla de un acto de fe enorme de parte del profeta Elías, de Eliseo, me estoy confundiendo, de Eliseo, porque él dice al criado en un momento en el que había hambruna y en el que no había en la alacena cosas para preparar un guiso, trae una olla grande. Yo no sé si alguna vez te ha pasado estar en estrechez económica a tal punto de no poder cocinar algo, o por lo menos lo que querías cocinar. Y hay que tener fe para que realmente suceda ese milagro, para poder dar de comer no solo a sus criados, sino a los que lo seguían, que era un grupo grande de profetas, ¿no? Así que el primer acto de fe de Eliseo es decirle al criado que no se ande con pequeñeces, que si le vamos a dar de comer a todos, será para todos, no va a comer uno o dos. Acá el Señor va a reproducir, va a hacer que todos podamos compartir algo. ¡Wow! Así que ahí fue el siervo y buscó la olla más grande que pudo encontrar, como los chicos trajeron esta mañana, y se dispuso y se fue al campo a buscar lo que encontrara, y encontró estas hortalizas o calabazas, en alguna otra versión dice que estaban envenenadas. Muy bien, ese es el segundo punto que a mí me habló terriblemente, y es cuando nos disponemos a hacer algo bueno, a hacer algo que nos manda el Señor, a hacer algo para compartir, a hacer algo en donde se iba a manifestar sobrenaturalmente el Señor, pero hay algo que metimos en la olla que envenenó y pudrió todo lo que estaba ahí adentro. ¿Cuántas veces disponemos nuestro oído para que sea envenenado? Para que nuestros pensamientos sean envenenados, contaminados. ¿Cuántas veces sin querer o queriendo, sin poder refrenar nuestras emociones, hablamos y envenenamos una situación, envenenamos el oído de alguien, un cafecito, una charla? ¿Cuántas veces nos sentamos a comer el domingo y ahí está el resto de la familia y se nos escapa alguna palabra sobre el pastor, sobre la iglesia? Se nos escapa alguna palabrita sobre el hermanito. Y eso puede envenenar a quienes todavía no conocen al Señor. Eso puede hacer que algún hermano nuestro tropiece antes de llegar al Señor. Por eso, ¿cuánto cuidado tenemos que tener de lo que sale de nuestra boca, de lo que piensa nuestra mente, de lo que obramos, cómo obramos? El criado quería hacer lo mejor, fue a buscar algo para que el Señor lo reprodujera, para que el Señor lo multiplicara. Pero terminó envenenando lo que había de bueno en esa olla. Quiero que me acompañes a Proverbios 13:3, que dice: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. ¿No? Qué lindos son los proverbios, qué sabios son los proverbios. A veces tenemos que aprender a callar, hermanos, a veces tenemos que aprender a hablar lo suficiente, a hablar con más sabiduría,
teniendo en cuenta a quién tengo delante, a quién estoy influyendo, a quién estoy haciendo o que se envenene con mis palabras o que salga a la luz lo que tiene que salir a la luz. Creo que hay una virtud tan hermosa que se llama la prudencia, ¿no? Cultivar la prudencia es algo que deberíamos hacer con mucho más intención. La prudencia es saber ubicarnos en el lugar donde estamos, en la mesa donde estamos o con quien estemos, en la escuela o en la calle o en el trabajo, y saber que lo que yo puedo hablar o lo que yo puedo decir o cómo me puedo mover, hasta cómo me visto, tiene influencia sobre otros. Y si yo soy prudente con lo que digo o con lo que hago, puedo influir muy bien, muy a favor del reino, muy a favor del reino. Pero yo, si soy imprudente y hablo de más y no manejo mis emociones y mi enojo se desparrama por ahí, el reino de Dios es lastimado. No es solo esta iglesia, es el reino de Dios. ¿Se entiende? Es algo grande. Podemos estar lastimando o haciendo cambiar de rumbo a alguien que quizás se está acercando al Señor y con mi enojo no bien manejado, no puesto a los pies del Señor, es envenenada esa vida. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cuánto cuidado tenemos que tener? ¿Cuánto cuidado tenemos que tener? Hay otra palabra en Segunda de Corintios. No importa ese papelito. Segunda de Corintios 11:13. Pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva... No, perdón, ese no es el 13. Este es, porque ellos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazaron de apóstoles de Cristo. Gracias. Wow, falsos apóstoles, disfrazados. Y esto no debe sorprendernos porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso tenemos que tener tanto cuidado con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con cómo me nutro yo, con qué me nutro yo, ¿no? Tanto cuidado debo tener. Tanto cuidado. Porque cuántas veces queriendo hacer lo correcto nos metemos en problemas. Aún haciendo lo correcto nos metemos en problemas. Andamos queriendo sanarnos, vamos al curandero. Queriendo, no me miren raro, estuvimos ministrando a cuánta gente estos días con la pastora Lula, a cuánta gente de esta iglesia y fuera de esta iglesia, que queriendo sanarse se atan más, que queriendo salir del pozo en el que están, más enroscados están. Queriendo hacer lo bueno, queriendo estar con el Señor, no le encuentran la salida y se atan más, porque el enemigo es re vivo y juega con nuestra ignorancia. ¿Cuántas veces queriendo proveer, queriendo hacer que nuestro matrimonio funcione, nos atamos más con cosas que le decimos a nuestro marido, cosas que declaramos sobre la vida del otro, ¿no? ¿Cuánto cuidado hay que tener? ¿Cuánto cuidado hay que tener? Porque podemos llegar a envenenar toda la olla. Y todo eso ya no sirve para nada, hay que tirarlo. ¿Cuántas veces vivimos vidas contaminadas, aún sin saberlo? Por eso está muy bueno que uno tenga contacto diario con la palabra del Señor, que es la que nos trae luz y nos dice
¿Cuál es la salida? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde debo encontrar una palabra que me encamine, que enderece mis pasos? Amén. Hay otra cosa muy particular de esta historia. Estábamos hablando entonces de que Eliseo tuvo un acto de fe en el que le pidió que traiga una olla grande, muy bien. Está esto de querer, hacer el potaje, el guiso, y quizás a veces equivocadamente lo podemos llegar a contaminar. Pero hay algo que también me llamó mucho la atención de esta historia, es la olla, ¿no? Cómo el Señor nos habla a través de cosas tan concretas. La olla, este lugar, este lugar era donde se cocinaba, obviamente, los alimentos para todos los siervos, un alimento concreto, un alimento natural, pero también es el símbolo del lugar donde se cocina, entre paréntesis, nuestra fe y la doctrina. Es el lugar donde reunía a todos los profetas junto a Eliseo para aprender de la palabra, para enderezar la doctrina, para engrandecer la fe y poder hacer así grandes profetas del Señor y ser usados como fueron usados. Porque este no fue el único milagro que hizo Eliseo, hay un montón de más. Quizás el de la viuda con el aceite es el más famoso. Pero este lugar concreto es en el que se combinan muchas cosas y donde la fe y la doctrina es algo que debemos cuidar de que no sea contaminado ni envenenado, ¿sí? Por eso debía ser una olla grande, porque nuestra fe es grande, pero además porque tiene muchos ingredientes que debemos prestarle atención y debemos estar muy atentos para que la doctrina de Cristo no se dispare para ningún otro lugar. 1 Timoteo 4:16 dice algo muy interesante. 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Aquí estaba el apóstol diciéndole a Timoteo que había que persistir en buscar la sana doctrina, la buena doctrina, la de Jesucristo. Porque si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Por eso es tan importante hablar bien, pensar bien, escudriñar la palabra y saber de qué estoy hablando. ¿Sí? Y por supuesto eso es un crecimiento, no es que uno viene a la iglesia y ya tiene que saberla toda. No, el Señor nos tiene una paciencia impresionante. El Señor camina con nosotros desde que somos pequeños en Él hasta que podamos entender y compartir. Pero debemos comprometernos con el estudio de la palabra, debemos comprometernos con saber de qué se trata lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros, lo que hace Jesucristo hoy día también. Somos llamados a abrazar la fe en Jesucristo y ser celosos de lo que se predica y de lo que escuchamos. Hablábamos esta semana también con alguien aquí, en los que yo le decía que este púlpito es un lugar en donde somos muy celosos para que lo que se comparta desde aquí siempre sea algo que edifique en el Señor, siempre sea la voluntad del Señor a través de su palabra. Y no estemos predicando cualquier cosa o algo tan liviano que no nos ayude en el diario vivir, ¿no?
Entonces en esa olla se preparó un guisado, pero también algo espiritual se estaba cocinando entre ellos, ¿no? Por lo que nosotros a eso nos tiene que hablar mucho, porque también nosotros debemos cuidar dónde consultamos, a quién consultamos, cuidar lo que miramos, cuidar lo que dejamos que miren, cuidar lo que nos influye, ¿sí? Para que podamos ser fieles discípulos del Señor. El Señor nos perdona, nos limpia cada vez que le pedimos perdón. De eso no tengas temor. Cuando te desviaste algo, cuando sabes que hiciste algo mal, a los pies del Señor, uno pide perdón y ahí el Señor vuelve a obrar. Pero enderezalo, ¿no? Cuando le habló a esta muchachita que había sido encontrada en un acto de inmoralidad, Él la cubrió, Él la abrazó, Él la perdonó, pero le dijo que enderezara su camino, que no peque más. Lo mismo hace el Señor con cada uno de nosotros. Estamos pensando mal, estamos mirando cosas que no debemos mirar en nuestro celular, le prestamos demasiada atención a esa cantidad de riles que andan dando vuelta y nos quita la bendición de por ahí estar leyendo un capítulo de su palabra. El Señor perdona todo eso, pero hay que enderezarlo. Al otro día, métele pilas, ¿no? Pónete las pilas con el Señor. Hacé algo distinto, porque si no seguís contaminando tu vida, seguís en el mismo tren en el que ibas, si no haces algo distinto para cortar esa inercia. Debemos guardar en estos tiempos de tanta confusión, de tanto líder que se levanta sin el respaldo del Señor. Guardémonos de escuchar algo que nos dañe, algo que haga perjudicar y haga atrasar nuestra fe, ¿no? Porque así como cuidamos de querer cocinar algo rico, algo lindo para nuestra familia, que les haga bien a nuestros hijos, ¿cuánto más debemos cuidar lo que espiritualmente nuestros hijos están comiendo? Los que nuestros padres están comiendo. Yo a veces veo muchos adolescentes, muchos jóvenes los sábados, que quizás sus padres no vienen acá y ellos son la luz del hogar. Yo me saco el sombrero por cada uno de ellos. Gloria a Dios por la vida de cada uno de ellos. Ellos son la luz de ese hogar. Ellos son los que están llevando una palabra de esperanza a ese hogar. Sigan adelante, adelante. Quizás algún día tu mamá venga a los pies del Señor, o tu abuela, o con quien compartes la vida diaria. Vamos a leer otra palabra acá en Timoteo 6, un poquito más adelante. 6, 3, 4 y 5. Muy dura, una palabra. Pablo no andaba con rodeos. Si alguno enseña otra cosa que no sea la palabra del Señor y no se aviene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que corresponde a la piedad, al amor, está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas y las disputas necias de hombres de entendimiento corrupto y privados de la verdad, que hacen de la piedad una fuente de ganancia. De gente así, apártate. No andaba con medias tintas, Pablo. De gente que no predique la palabra del Señor como está en la Biblia, de videos que no te convienen, apártate.
todo eso está contaminando tu olla. Todo eso está envenenando tu olla. Y de eso estás comiendo, del veneno. Ahora, ¿cómo saber si es un falso profeta, si es algo que no está alineado? ¿Cómo? Pues estando mucho más en contacto con la palabra de lo que estamos. Es la única manera. Es la única manera. Cuanto más sepa yo de lo que está escrito en la palabra del Señor, de lo que Él quiso que aprendiéramos, de lo que Él quiso que viéramos, mucho más fácil va a ser ver quién me está predicando algo que es una pavada, que me va a contaminar, que le va a contaminar la vida a mis hijos. Cuanto más cultive yo esa relación con el Espíritu de la palabra, con el Espíritu Santo que me habla a través de la palabra, mucho más avispado voy a estar. El Espíritu Santo enseguida te va a decir, por acá no es, este no es, a este sacalo de tu celular, a este amigo, cuidado. Yo sé que a veces nos queremos acercar llevando la palabra, pero a veces la llevaste una, la llevaste dos, cuidado de que seas vos contaminado en lugar de ellos. Wow. Pero gracias a Dios y a la misericordia del Señor, esta historia no termina acá. Esta historia es maravillosa. Te animo a que la sigas leyendo en tu casa, que le sigas sacando el jugo en tu casa. Está en Segunda de Reyes 4, 38 al 41. Y vamos a ver qué sucede a continuación. Porque hasta ahora tenemos esta olla contaminada con estas calabazas envenenadas. Y vimos cuánto daño nos pueden hacer. Y ahora la palabra dice así: Eliseo dijo que traigan harina, ¿no? Le dijo al criado, trae harina. Y la esparció en la olla y luego dijo, den de comer a la gente. Y no hubo más mal en aquella olla. ¡Guau! Díganme si no hay misericordia en el Señor, si no hay esperanza en el Señor. Cada vez que nosotros como hijos de Dios, con la autoridad que nos dio el Señor, nos predisponemos a buscar su rostro, a buscar más en su palabra, a buscar la salida del pantano en el que estamos, el Señor se presenta como pan de vida. La harina es un símbolo del Señor Jesucristo, de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Cuando el profeta acabó de echar esa harina, símbolo del Señor Jesucristo, de ese pan de vida, ya no hubo mal en esa olla y todos pudieron compartir la comida. Todos pudieron deleitarse, pasar un buen momento y ya no temer por lo que había de contaminación. Porque el Señor Jesucristo estaba en medio, en la cosa, en la olla, donde se cocinan las doctrinas. Si Jesucristo no estaba ahí, eso seguía envenenado. Podemos hablar un montón, podemos ir a un montón de seminarios, tener el doctorado en no sé cuánto, pero si la harina no está en el medio de la olla, si Jesucristo no está en el medio de la cosa, de nada va a servir nuestras palabras, nuestra letra. Dice Juan 6, acompáñame ahí que dice Juan 6, Jesús hablando de sí mismo, Juan 6, 32, desde el 32, y dice, y Jesús les dijo, de cierto les digo,
que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les dio el verdadero pan del cielo. Estaba hablando de su persona. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Ojalá ese fuese nuestro ruego cada día, danos siempre de ese pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Te vuelvo a decir esta palabra. Es en Juan 6, 38. No, 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Si hoy viniste con sed, con hambre del Señor, con tantos problemas que no sabes ni cómo agarrarle la puntita al ovillo, yo te pido que marques esta palabra en tu Biblia. Si no tenés una Biblia, hoy te tenés que ir de aquí con una. Y tenemos una para Gladys, está allá adentro. Porque el mismo Señor Jesús nos está diciendo que Él es el pan de vida, que el que cree en Él jamás morirá, que el que cree en Él jamás tendrá sed ni hambre. Porque la palabra, su palabra, que no pasa, todo el resto puede pasar, pero su palabra que no pasa es la que nos va a sustentar cada día de nuestra vida. Es la que nos va a estar orientando cada día de nuestra vida. Qué importante es que el Señor esté en medio de la cosa, que el Señor sea esparcido en la olla, no solo para descontaminar, deshacer las obras del enemigo, sino para darnos luz y nueva dirección. Eso es lo que hace el Señor por nosotros. Eso es lo que hace el Señor por nosotros. No te lo pierdas, no te pierdas un minuto de la vida que Él tiene para cada uno de nosotros, porque Él es el pan de vida. Así se presenta, así se presentó. Y eso es lo que hace por cada uno de nosotros. Esa es la esperanza que tenemos. Ese fue el remedio eficaz que el profeta Eliseo, guiado por el Espíritu Santo, guiado por Dios, hizo para que se pudiera comer eso. Proverbios 4:20 dice: Hijo mío, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído para escuchar mis razones. No te pierdas de vista, guárdalas en lo más profundo de tu corazón. Ellas son vida para quienes las hallan, son la medicina para todo el cuerpo. La palabra del Señor es la medicina para todo tu cuerpo. Salva tu espíritu y limpia tu cuerpo. Hoy tenés dolores de huesos, hoy tenés dolor de espalda, hoy viniste porque tenías pocas fuerzas. Como cantamos al principio, hoy veremos grandes milagros del Señor, si es que te atreves a creerle. Si es que te atreves a que el Señor sea esparcido en tu vida y limpie lo que tenga que limpiar, todo lo que está contaminado. Amén. Los veo tan calladitos. No sé si me asusta o si me están escuchando. Qué hermosa es la palabra del Señor. Te animo a que la vuelvas a leer esta historia y que vos mismo por ahí la compartas con tus hijos en la mesa. ¿Qué nos enseña este pasaje? Hay dos cosas que yo quiero remarcar hoy. La primera es que nos enseña a mantener la unidad en la iglesia, sin contaminarnos.
Cuando yo dije que en la olla se cocinaba la doctrina, es eso. El Señor necesita que nosotros obremos en unidad, que no estemos cada uno dispersados por ahí, porque ya sabemos cómo nos va, ya lo hemos vivido. Y ahora que estás en la iglesia, ahora que estás de nuevo en la casa del Señor, toma provecho de eso. No dejes que otra vez el enemigo te disperse, porque perdés el tiempo. Estás dejando que tus hijos crezcan sin esta ayuda que es la iglesia. El Señor necesita que trabajemos en unidad. Trabajemos en unidad. De eso hablé el miércoles y fue poderosísima esa palabra. Te invito los miércoles, están buenos. Y la segunda cosa que me enseña este pasaje es que debemos predicar y proclamar el Evangelio de Cristo usándolo con poder. No era solo una harina, no era que en la harina estaba el poder. Eliseo sabía que eso era solo un símbolo, que el Señor estaba obrando con poder, que el Señor iba a obrar con poder. No es que ahora yo quiero que vayas y esparzas harina, no. Entendamos que cuando predicamos la palabra del Señor, cuando proclamamos el Evangelio de Cristo, lo tenemos que hacer creyendo en su poder, creyendo en lo que hace la palabra que es sembrada por cada uno de nosotros. Y probablemente vos no llegues a ver esa cosa, ese fruto, porque se tarda en venir, pero vos sembraste una palabra, vos sembraste una semilla, vos sembraste, y el poder de Cristo en el tiempo en el que Él crea oportuno se va a manifestar y hará todo lo que la palabra de Dios salió y hizo y tuvo éxito. ¿Se entiende? No es creer en un símbolo, es creer en el poder del símbolo. Es creer que Jesucristo tiene poder hoy para salvación, sanidad, restauración, lo que haya que hacer. El Señor Jesucristo puede hacerlo hoy. Romanos 1:16, esta es la última palabra que quiero compartir con ustedes. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Es poder de Dios. Este Evangelio que predicamos, esta palabra que podemos llevar a un vecino, esta palabra que podemos compartir con nuestro esposo, esta palabra que direcciona la vida de nuestros hijos, es poder de Dios que estamos compartiendo. Poder de Dios. No es harina. ¿Se entiende la diferencia? Yo creo en esos símbolos, pero creo mucho más en el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y yo hoy te quiero invitar a que, como un acto de fe en lo sobrenatural que puede hacer el Señor en tu vida, te acerques a este altar para que podamos orar juntos. Si hay alguna situación de enfermedad, ya sea que la tengas vos o alguien en tu familia, si hay depresión en tu vida, si hay algo que te está contaminando la vida, si hay una situación de vicio de la que no te podés soltar, yo te animo a que te acerques, que oremos juntos y veamos la gloria del Señor manifestarse en tu vida. Creamos en el poder del Evangelio. Te animo a que te pongas de pie, iglesia, que me acompañes a orar.
porque nuestro Dios es el mismo, hoy y siempre. Nuestro Dios es el que vendrá a buscarnos, pero en el mientras tanto, Él hace y obra maravillas. Obra maravillas. Y quiere que vos estés obrando con un cuerpo sano, con una mente sana, una mente descontaminada, porque necesita de ese vehículo que sos vos, de ese instrumento que sos vos en sus manos. Dios no solo te trajo a este mundo porque sí, lo trajo para algo. Y si hoy tenés que despojarte, tenés que dejarle a sus pies algo, alguna situación con la que vos no podés, vení, oremos juntos, veamos la gloria del Señor. Yo le voy a pedir a Lula que, no sé si vas a cantar o como vos quieras, o estemos orando. Okay. Vamos a adorar al Señor en este tiempo y vamos a orar los unos por los otros aquí adelante. Un alma por nacer, un corazón herido, la vida te cambió sin encontrar razón. La cosa es que él se fue sin dejarte un motivo ni explicación. Tu cuerpo como flor en plena primavera, florece una mañana con una ilusión. Amor adolescente, incomprendido amor que nunca sonrió. Y así sobre esa flor cayó un rocío, transmitiéndole su frío, cubriendo su color. Pero un rayo de sol la acariciaba, devolviéndole su vida, y un ojo le guiñó, le dijo: siempre estoy con